Bienvenidos. Hoy quiero hablarles sobre la ley de amnistía, presos políticos y justicia transicional en Venezuela. ¿Qué significa realmente este último anuncio que hemos escuchado y qué debe cumplir para ser legítimo? Hoy quiero hablarte de una palabra que en Venezuela genera esperanza, desconfianza y confusión al mismo tiempo: la amnistía. En los últimos días, Delcy Rodríguez ha anunciado una nueva ley de amnistía acompañada por promesas de liberación de presos políticos y el cierre del helicoide, uno de los centros de tortura más emblemáticos del aparato represivo del régimen. Pero es fundamental decir esto con claridad desde el inicio. Estas medidas no surgen por una voluntad democrática, ni de un reconocimiento interno de los abusos cometidos durante 3 décadas de autoritarismo. Estas decisiones responden a un mandato expreso de la Casa Blanca. Son parte de exigencias internacionales, particularmente de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, quien lo hace como una condición política, en un proceso de presión y negociación, pero también de control geopolítico. Esto no es una reconciliación voluntaria, es producto de una presión internacional convertida en una concesión jurídica. Y por eso este episodio es importante, porque la ley de amnistía puede ser una herramienta poderosa para la paz, para la transición democrática en Venezuela, pero también puede ser un instrumento vacío, manipulable o incluso revictimizante si se diseña mal. Hoy vamos a explicar con rigor jurídico y lenguaje claro qué es una ley de amnistía, para qué sirve, cuándo es válida y cuáles son los límites internacionales y qué debe contener una ley de amnistía real para nuestra Venezuela. Una ley de amnistía es una norma jurídica mediante la cual el Estado decide extinguir la responsabilidad penal, administrativa, judicial de determinadas personas por hechos cometidos en un contexto político específico. Dicho de una forma sencilla, la amnistía borra jurídicamente ciertos procesos penales, elimina expedientes, anula órdenes de captura, cesa medidas cautelares y libera a personas detenidas. Ahora, un ejemplo para cualquier ciudadano, pues imagina un gobierno autoritario que decide criminalizar la protesta pacífica, que abre expedientes penales contra miles de personas. Les acusa falsamente de terrorismo, traición a la patria, conspiración, los detiene, les aplica tortura, les obliga a irse al exilio y después, cuando este mismo sistema ya no se puede sostener, ya no puede sostener la represión plantea una amnistía. Lo que pasa es que estos delitos no eran reales, estas personas nunca debieron estar perseguidas y esto sucede en Venezuela, esto es clave en Venezuela, no son delincuentes comunes. Estamos hablando de personas inocentes que fueron víctimas de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, únicamente por disentir políticamente del régimen. Por eso una ley de amnistía en Venezuela no puede ser entendida como un perdón generoso del poder. Debe ser entendida como un acto de reconocimiento de la violencia política y del terrorismo judicial como forma de gobierno de más de 30 años. Ahora, ¿cuál es el objetivo real de una ley de amnistía en un contexto de autoritarismo? Bueno, el objetivo central de una ley de amnistía legítima es restaurar derechos, no encubrir crímenes. Debe servir para reconocer oficialmente la existencia de presos políticos, excarcelar de forma inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos, eliminar todos los expedientes judicialmente abiertos por persecución política, levantar todas y cada una de las medidas cautelares, las prohibiciones de salida, las presentaciones periódicas, las restricciones administrativas, restituir derechos civiles y políticos, iniciar un proceso de reparación integral a las víctimas. En Venezuela hablamos de aproximadamente 20.000 procesos judiciales que se encuentran en este momento abiertos por razones políticas. Todos deben ser eliminados, sin excepción. Y esto incluye la aplicación de mecanismos como el habeas corpus, como el habeas data, para borrar registros policiales y judiciales, también administrativos, que hoy siguen manchando la hoja de vida de miles de personas, de miles de inocentes. Además, esta ley debe cumplir con el compromiso formal, verificable y jurídicamente vinculante de la no repetición. Esto significa darle fin al uso del aparato represivo del Estado como un instrumento de persecución, eliminar figuras penales usadas para perseguir a la disidencia política, para incitar al odio, reformar las instituciones que garanticen el debido proceso, la independencia judicial, el derecho a la defensa. Es fundamental para que este proceso se pueda dar. Ahora les quiero hablar sobre la justicia transicional y su relación con una amnistía. Aquí entra un concepto clave
que no todos conocen, y es el de la justicia transicional. La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y no judiciales que se implementan en un país para enfrentar un pasado reciente con violaciones masivas de derechos humanos, con la comisión de crímenes de lesa humanidad, para transitar a la democracia. Y esto incluye 4 pilares fundamentales: la verdad, restablecer todo lo que realmente ocurrió; la justicia, investigar y sancionar a los responsables; la reparación, que significa atender a las víctimas y restituir sus derechos; y la garantía de no repetición, las reformas estructurales del Estado que impidan que estas violaciones de derechos humanos vuelvan a pasar. Una ley de amnistía puede ser el primer paso de la justicia transicional, pero solo si está diseñada desde las víctimas y para las víctimas, no desde los victimarios. No se trata de cerrar un capítulo ni de esconder las verdades, se trata de comenzar un nuevo capítulo con justicia, con memoria y con garantías. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos para una ley de amnistía? Para que una ley de amnistía sea útil, legítima y conforme a los estándares internacionales, debe cumplir al menos estos requisitos. El primero, el reconocimiento de la naturaleza política de los delitos imputados. No puede limitarse a hablar de la reconciliación general sin nombrar explícitamente la represión política cometida por el régimen. La eliminación efectiva de la persecución, la liberación y el cierre de expedientes, el levantamiento de las medidas cautelares y la eliminación de antecedentes es fundamental. La inclusión de todas y cada una de las víctimas de persecución política, no solamente las figuras visibles. No puede haber la exclusión por supuestos de delitos graves fabricados. Es decir, si a un dirigente le abrieron un expediente por homicidio que nunca ocurrió o por delitos sexuales falsos, esa acusación no puede ser usada en contra para impedirle a esta persona ser beneficiada por la ley de amnistía. Debe haber un compromiso institucional de no repetición, acompañado de una supervisión internacional. Incluso los medios de comunicación, los periodistas y la propia reversión de las expropiaciones es fundamental que esté en la ley de amnistía. Una propuesta de ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez en enero del 2026 pretende cubrir delitos políticos desde 1999 al presente, incluyendo opositores, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes. Y esta iniciativa contempla la liberación de presos políticos y el cierre o la transformación del HELICOI, del centro de detenciones asociado a prácticas de torturas, abusos documentados por organismos internacionales de derechos humanos, como la Misión Independiente de Determinación de Derechos de las Naciones Unidas. Un aspecto que no puede quedar al margen de esta discusión y de la discusión de la ley de amnistía para que sea legítima es que debe incluirse explícitamente cualquier texto final que ponga final a la situación de los medios de comunicación y a los periodistas perseguidos en Venezuela, así como las expropiaciones arbitrarias de los medios de comunicación que ha ocurrido bajo el régimen en las últimas 2 décadas. Recordemos todos los medios de comunicación, los periódicos que han sido expropiados. Esto ha sido ampliamente señalado. La ley de amnistía debe contemplar la liberación de los periodistas presos, pero también de las causas judiciales a los medios de comunicación y a los presos, para garantizar un nuevo ecosistema informativo independiente que garantice una nueva democracia. La libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos humanos básicos, consagrados en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocido como el Pacto de San José. Ahí está claramente establecido el derecho a informar y a ser informado como una pieza nuclear de cualquier democracia real. En Venezuela ha existido múltiples casos documentados de detenciones arbitrarias a periodistas, allanamientos a domicilio, confiscaciones de equipos, como ocurrió con la periodista Carmela Luongo en 2024, cuando las fuerzas policiales la detuvieron en su residencia y se llevaron todos los materiales profesionales que tenía. Y un episodio que además ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos y de derecho a la libertad de prensa en todo el mundo, como una forma de intimidación y restricción a la labor informativa necesaria en una democracia. La ley de amnistía debe ser legítima y creíble, no puede limitarse únicamente a la liberación de individuos encarcelados. Debe abordar la eliminación de las causas judiciales abiertas contra medios de comunicación y periodistas, y debe establecer mecanismos de restitución y de reparación integral para quienes han sufrido daños profesionales, económicos y reputacionales por la persecución de su labor informativa. Esto incluye
la extinción de todos los procesos judiciales abiertos en contra de medios de comunicación independientes, contra periodistas o trabajadores de la prensa acusados de delitos políticos absolutamente espurios, la restitución de los bienes expropiados, incluidas sedes, equipos, licencias y concesiones de transmisión que han sido confiscadas y canceladas por motivos estrictamente políticos y autoritarios. La reparación integral del daño causado debe contemplar la compensación por pérdidas de ingresos, restauración del nombre y reputación, así como medidas de apoyo para restablecer las operaciones periodísticas en Venezuela. Debe haber una garantía explícita de que la ley de amnistía no será usada para excluir de la libertad a nadie que haya ejercido el periodismo crítico, y tampoco para limitar la pluralidad informativa. En una propuesta inicial que circula públicamente, la amnistía presentada por Delcy Rodríguez excluye a personas procesadas y condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. No se conocen aún versiones públicas completas de lo que pudiese ser el texto de esta ley de amnistía, pero organizaciones de prensa han pedido que se asegure que la medida incluya expresamente a periodistas y que no genere impunidad para las violaciones futuras a la libertad de expresión, sino que reconozca la persecución que se ha dado en contra de los medios de comunicación y el patrón más amplio de violaciones a los derechos fundamentales en el país. Incluir estos elementos es indispensable para que la ley de amnistía sea vista como un instrumento de justicia transicional universal, no solo para la liberación de presos, sino para la restauración de un espacio democrático y de pluralidad informativa que ha sido severamente afectada en Venezuela. Ahora quiero hablarles de las experiencias internacionales de leyes de amnistía tras dictaduras. Vamos a empezar con la de España en 1977. La amnistía general incluyó a los presos políticos del franquismo y estableció un camino para la transición democrática. Fue criticada por dejar impunes violaciones graves, pero en ese momento fue útil como marco de referencia. En el caso de Chile, después de la dictadura de Pinochet, la amnistía parcial de los años 90 bajo la presión internacional permitió la liberación de presos políticos y anular algunas condenas impuestas por el régimen militar. También en Sudáfrica, en 1995, una ley de amnistía dentro del marco de la Comisión de la Verdad y Reconciliación implicaba la confesión plena de los hechos y el compromiso con la verdad como una condición para el perdón. Estos ejemplos muestran que la amnistía puede ser útil, pero no basta con la voluntad política. Requiere un diseño técnico, una participación de las víctimas. Necesita tener mecanismos de revisión y un compromiso internacional para que la haga eficiente y cumpla con su función natural, el sanar las heridas luego de la dictadura. Recordemos que en el año 2016 la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, aprobó una ley de amnistía y reconciliación nacional que incluía 40 artículos y estaba claramente orientada a la liberación de los presos políticos, anular las causas judiciales espurias y devolver los derechos políticos a los dirigentes proscritos. Esta ley fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por la dictadura, alegando una supuesta inconstitucionalidad. ¿Qué alegaron? Bueno, que no podía haber impunidad para delitos graves, que fue lo que realmente ocurrió, que el régimen vetó cualquier intento de desmontar su sistema de represión judicial y hoy, después de muchos años, intentan presentar una propuesta como si ellos fueran los promotores de una ley de amnistía que ya ellos habían vetado. Una ley de amnistía que pudo haber evitado decenas de miles de presos políticos heridos, perseguidos y hasta personas asesinadas. Una ley de amnistía en Venezuela puede ser decretada por la Asamblea Nacional, como ya en el pasado se intentó dar. Hay un proyecto de ley presentado y discutido en 3 debates parlamentarios. Eso hoy en día dilataría muchísimo el proceso, sobre todo para las personas que se encuentran presas. Deberían poder expresarse expertos en materia de derechos humanos, ONG. Esto no puede ser solamente realizado por la competencia de la presidenta ni del presidente, porque es una iniciativa que debe nacer del Parlamento y debe ser algo general, no puede ser algo selectivo, no puede ser un anuncio unilateral hecho por Delcy Rodríguez. Debe tener viabilidad jurídica, política, para poder hacerlo. Y esto demanda que sea generada de acuerdo a los mecanismos constitucionalmente establecidos para la formulación de una ley. Y esto consume tiempo, pero en Venezuela este tiempo se traduce en sufrimiento para los presos políticos, para aquellos que no han sido incluidos en las últimas jornadas de liberación de presos políticos y que esperan con sus familiares en la puerta la libertad
para todos y cada uno de ellos, que además son personas inocentes que nunca han debido estar presos. Por eso, esta ley de amnistía no puede ser una excusa para dilatar el proceso de transición a la democracia y liberar a aquellas personas que hoy se encuentran injustamente presas. Debe, por el contrario, usar la experiencia previa de la Asamblea Nacional, ese texto ya presentado y discutido en la sede del Parlamento legítimo de Venezuela, para que sea usada, para que se abran las puertas de los calabozos, para que se abran las puertas de las cárceles en Venezuela, y para que todos y cada uno de los presos políticos puedan salir y encontrarse con sus esposas, con sus madres, con sus hermanas, con sus hijos que se encuentran en las puertas de todos y cada uno de los centros de reclusión, esperando la ansiada liberación de aquellos venezolanos que injustamente han sido detenidos y han sido torturados por parte de un régimen autoritario que solamente ha menoscabado el ejercicio de los derechos humanos por parte de los venezolanos. Ahora, algunos de ustedes se puede preguntar, bueno, ¿y cómo se formula y se aprueba una ley de amnistía en Venezuela? La Constitución venezolana establece que la amnistía puede ser decretada por la Asamblea Nacional, como ya fue realizada. El procedimiento es sencillo, debe cumplir con un proyecto de ley presentado y discutido en 3 debates parlamentarios. Debe irse a una consulta pública con las víctimas, con los expertos, con las organizaciones de derechos humanos, y debe ser aprobada por una mayoría, debe tener una promulgación oficial. Esto no puede ser simplemente hecho por Delcy Rodríguez, esto no puede ser hecho por un ministro, esto tiene que nacer de la Asamblea Nacional, esto no puede ser algo selectivo. Ahora bien, es importante que durante todos estos procesos y mediante todos estos procesos se garantice lo que es fundamental, y es la garantía de la no repetición. Los centros de tortura no pueden volver a operar en Venezuela. Una verdadera ley de amnistía en el marco de la justicia transicional no puede limitarse a liberar personas o a extinguir procesos judiciales injustos. Debe comprometerse y debe comprometer además al Estado con la verdad. Esto significa que no puede volver a pasar nunca, que tiene que contarse lo que pasó. Significa que los centros de tortura del régimen deben ser cerrados de forma definitiva. Y estamos hablando del Helicoide, de la Tumba, pero también de los sótanos del Dijecín, en Boleíta. Estos espacios no solamente han albergado a presos políticos, sino que han sido los escenarios de torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, tratos crueles, degradantes, inhumanos. El Helicoide no es un centro de detención ordinario, es el símbolo del terror, del horror institucionalizado. Es un espacio convertido en un laboratorio de tortura física y psicológica donde se documentaron golpizas, aislamientos extremos, negación de atención médica, asfixias, abusos sexuales, amenazas de muerte, pero también descargas eléctricas y muchos métodos de torturas documentados en los informes de Naciones Unidas del 2020, 2021 y 2022, que han dejado claro que en Venezuela existe un patrón represivo por parte del gobierno que está documentado en estos centros de detención. La Tumba, por ejemplo, en Plaza Venezuela representa una de las formas más extremas de aniquilación psicológica, de celdas blancas, sin ventilación, sin luz natural, monitoreadas permanentemente con temperaturas bajísimas y aislamiento total. Quienes han salido de allí así lo relatan como una de las formas más sofisticadas de tortura blanca, diseñadas para quebrar la voluntad de los detenidos. Y en Boleíta, en la sede del Dijecín, es una prisión ilegal, en donde se han denunciado incluso el uso de electricidad, violaciones sexuales, simulacros de ejecución. Allí fueron torturados militares y civiles por igual, bajo órdenes superiores, con participación de médicos cómplices y sin posibilidad de defensa alguna. Estos centros deben ser cerrados para siempre, pero no para ser olvidado lo que pasó allí. El Helicoide, la Tumba, Boleíta deben ser convertidos en sitios de memoria histórica, de pedagogía social, de homenaje a las víctimas y educación ciudadana. No pueden convertirse en centros penitenciarios comunes ni en oficinas del gobierno. Tienen que transformarse en un museo para la memoria, como lo fueron en su momento el ESMA en Argentina, el cuartel Simón Bolívar en Chile o la prisión Ruben Island en Sudáfrica. En Venezuela, la justicia debe dejar una huella. Cada estudiante, cada ciudadano, cada generación futura puede entrar al Helicoide y ver con sus propios ojos lo que el poder fue capaz de hacer.
lo que la dictadura fue capaz de hacerle a su pueblo para que nunca más se repita, para que nadie torture en nombre del Estado, para que nunca más se encarcele por pensar distinto. Una verdadera ley de amnistía para Venezuela debe nacer del reconocimiento del daño causado, no del cálculo político de un régimen acorralado. Debe ser instrumento de la libertad y de la justicia, no una herramienta propagandística. Debe servir para liberar, reparar y garantizar que nadie más sea perseguido por pensar distinto. Y debe estar vigilada por la comunidad internacional, escrita con el acompañamiento de las víctimas y diseñada para restaurar el pacto democrático. En un país donde hay más de 20.000 personas judicializadas por razones políticas, donde hay más de 800 presos en este momento, surge la necesidad de que todas y cada una de estas personas no se queden como un símbolo vacío. Esto tiene que ser un paso obligatorio hacia la verdad, la justicia, la reconstrucción. Es el momento de que exijamos no solamente la libertad, sino que exijamos garantías, no solamente excarcelaciones, sino verdad, no solo anuncios, sino justicia, porque el país sin memoria, el país sin justicia y sin reparaciones está condenado a repetir una y otra vez el mismo dolor y las mismas causas que lo llevaron a esta deriva democrática, a este régimen autoritario que ha arrebatado la forma de convivencia de los venezolanos para sembrar el miedo y dejarnos en el medio de los escombros de lo que alguna vez fue una gloriosa democracia y que hoy es solamente el recuerdo de muchos y el sueño de todos y cada uno de los venezolanos. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo capítulo de Yo Soy Refugiado.